ustedes, padres de familia? Muy buenos días tengan ustedes, niños. ¿Cómo se encuentran? Los saluda la maestra Lisbeth, esperando se encuentren con excelente salud y con excelente ánimo para comenzar a trabajar el día de hoy, miércoles 30 de junio del 2021. En esta sesión trabajaremos con 3 materias. En tu primera actividad necesitarás una hoja blanca y colores o una hoja de raya y colores. Trabajaremos en tu materia de español. En tu segunda actividad necesitarás tu libro de matemáticas de la SEP porque trabajaremos con esa materia. Y en la tercera actividad necesitarás tu libro y libreta de historia, ya que trabajaremos con esa materia. Por favor, concéntrate, échale muchísimas ganas. Ya es la última semana de este ciclo escolar, así que no desistas. Síguete esforzando como lo has hecho hasta ahora, por favor, y no te distraigas. Escucha atentamente las explicaciones que te doy para que puedas realizar tus actividades. Recuerda que estas evidencias deben tener nombre, fecha, título e instrucciones y tienes mucho tiempo para poder realizarlas, ya que todo el día las estaré recibiendo, ¿sale? Entonces, concéntrate, pon mucha atención a las explicaciones. Vamos a iniciar. Mucha suerte. Tu primera actividad, trabajaremos con tu materia de español. Los materiales que necesitaremos son una hoja blanca o una hoja de raya y tus colores. Ustedes se preguntarán qué haremos. Bueno, en esta ocasión realizaremos un tríptico sobre el bullying. Será el proyecto final de tu materia de español. Así que hay que poner muchísima atención. Vamos a recordar qué es un tríptico. Un tríptico es un folleto el cual nos va a proporcionar a nosotros información sobre algún tema, alguna idea, alguna campaña, etc. Los trípticos nosotros podemos encontrar en centros comerciales, centros de salud, hospitales, escuelas, etc. Porque estos sirven para que las personas estemos informados sobre lo que está pasando a nuestro alrededor. Recordemos que el tríptico tiene 3 doblecitos. Y estos dobleces nos van a proporcionar 6 secciones. Entonces, el tríptico va a estar estructurado en 2 caras, cara exterior y la cara interior. Recordemos que la cara exterior está organizada por la portada, contraportada y solapa. Ahorita les explicaré de nuevo a qué se refiere. Y la cara interior nos va a proporcionar todo el contenido de ese tema, toda la información que nosotros investigamos. Hay que recordar que la información que aparece en el tríptico debe estar resumida. ¿Para qué? Para que nosotros podamos agregar tablas, gráficas, imágenes, etcétera, para que se haga más llamativa la información que aparece en ese tríptico. Hay que recordar también que las fuentes de información de donde nosotros vamos a buscar o informarnos sobre ese tema tienen que ser confiables. ¿Qué significan confiables? Que se puedan fundamentar. Nosotros podemos buscar esta información en distintas fuentes, por ejemplo, en libros, sitios de internet reconocidos, opiniones de expertos, revistas científicas y periódicos. ¿Queda claro hasta ahí el recordatorio de lo que es el tríptico? Excelente. Ahora voy a explicarles la actividad que van a realizar. Pongan muchísima atención, por favor. Lo primero que vas a realizar tú es buscar información sobre el bullying. En cualquier fuente de información, sea internet, libros, revistas, periódicos, etcétera, pero que sean confiables. O también puedes apoyarte en las páginas 164 y 165 de tu libro de español. Aquí te las voy a estar mostrando. Ahí viene información sobre el bullying. Puedes tú investigar qué es el bullying, las causas, consecuencias, qué acciones podemos realizar para prevenir el bullying o evitarlo. Entonces, una vez que tengas la información sobre el bullying, ahora sí vamos a realizar el tríptico. Pon mucha atención. Tú vas a agarrar tu hoja de raya o blanca y la vas a dividir así. ¿Para qué? Para que nos dé como un librito. Fíjense bien, la hoja blanca o de raya la vamos a partir en 3 partes iguales. Fíjense bien cómo la estoy partiendo.
Está de manera horizontal la hoja, fíjense. La vamos a partir en 3 partes. Cuando ya la tengas partidita en 3 partes, vas a doblarlas de manera que te quede como un librito, mire. Ahí está. Una vez que tú ya lo tengas dobladito, vamos a iniciar. La primera parte que se ve va a ser la portada. No vas a escribir portada, no. Ahí vas a escribir el tema que estamos trabajando, el cual será el bullying. Y vas a realizar una imagen o un dibujo referente al bullying, ¿sale? Te lo repito. Cuando ya tengas dividida la hoja y dobladita en partes iguales, en la primera parte que nos aparece, ahí va a ir la portada. No vas a escribir el nombre portada. Vas a escribir el título del tríptico, que es el bullying, y vas a realizar una imagen referente al bullying, ¿sale? Una vez que tengas la portada, le das vuelta para atrás y en la parte exterior, que es en el medio, tú vas a realizar la contraportada. ¿Qué es la contraportada? La contraportada, ahí vas a escribir todos los datos tuyos. Nombre, dirección. Si quieres inventar la dirección, lo puedes realizar. Teléfono, correo electrónico, etcétera. Porque recuerda que en la contraportada aparecen los datos de las personas que hicieron ese tríptico, ¿sale? Ya llevamos 2 partecitas. Después te vas a ubicar en la parte interior. Ahí vas a escribir toda la información que tú investigaste. Las puedes separar mediante preguntas. Por ejemplo, ¿qué es el bullying? Causas, consecuencias, acciones para prevenir el bullying, etcétera. Tú vas a realizar el tríptico como tú quieras, pero en la parte interior tienes que colocar toda la información que tú investigaste, así como también agregar algunas imágenes o tablas gráficas, etcétera, como tú lo quieras realizar, como te parezca lo mejor. Ya que tengas toda la información, vas a cerrar este tríptico. Y en la parte que queda en blanco, ahí es la solapa. Recuerda que en la solapa va la información final, la información que tú vas a dejar para que la gente la lea al último. En esa partecita en blanco no vas a escribir el título solapa, no. Vas a escribir la información final de tu tríptico. Como te digo, puedes apoyarte en tu libro, páginas 164 y 165, porque ahí viene información sobre el bullying y es información confiable porque es información que se puede fundamentar, ¿sale? Para esta actividad pueden utilizar colores, plumas, etcétera. Y tú cuando me envíes la evidencia, me tienes que enviar evidencia de tu tríptico, tanto de la cara inferior como de la cara exterior. ¿Queda clara hasta ahí la actividad que van a realizar? Excelente. Tómense todo el tiempo que ustedes requieran para finalizarla. Y una vez que la terminen, pasaremos a la actividad número 2. Muy bien, niños, vamos por su actividad 2 en su materia de matemáticas. En esta ocasión trabajaremos de nuevo con los números romanos. Para esto, tú necesitarás tu libro de matemáticas de la SEP. El objetivo de la clase es que tú recuerdes las equivalencias de los números romanos convertidas al sistema de numeración decimal y viceversa. Antes de iniciar la clase quisiera realizarte algunas preguntas. ¿Para qué podemos utilizar los números romanos? ¿Qué diferencia hay entre los números romanos y el sistema de numeración decimal? Excelente, vamos a iniciar con la explicación. Pongan muchísima atención, por favor. El sistema de numeración romana fue creado en la antigua Roma y fue utilizado en todo el Imperio Romano. Este tipo de numeración, a diferencia del sistema de numeración decimal que nosotros utilizamos, se basa en las equivalencias de letras mayúsculas. Este sistema de numeración romana tiene un valor para cada una de sus letras. Te las muestro a continuación. Este tipo de numeración utiliza la I mayúscula, que equivale a 1, la V mayúscula, que equivale a 5, la X mayúscula, que equivale a 10, la L mayúscula, que equivale a 50, la C mayúscula, que equivale a 100, la D mayúscula, que equivale a 500 y la M mayúscula, que equivale a 1000.
Con estas 7 equivalencias, nosotros podemos construir distintos números. Pero para realizar la construcción de números romanos y calcular sus equivalencias convertidas al sistema de numeración decimal, tenemos que seguir 4 simples reglas. A continuación te las voy a mostrar. La primera regla que se debe seguir para la construcción de números romanos es que todo valor que aparezca a tu lado derecho se va a sumar, pero estos valores tienen que ser menor o iguales. Te los muestro. Si tú tienes este número, para poder calcular la equivalencia, vamos a sumar todo lo que aparezca del lado derecho. Si nos vamos a la equivalencia, vemos que la X es 10, la V es 5 y la I es 1, pero tengo 2 I, quiere decir que son 2. Entonces, en total tengo 17. Quiere decir que X, V y I es igual a 17. Así nosotros podemos construir números romanos siguiendo la primera regla, la cual nos dice que todo lo que aparezca del lado derecho, que sea menor o igual, se va a sumar. Ahora vamos con la segunda regla, la cual nos dice que todo lo que aparezca del lado izquierdo que sea menor se va a restar. Te muestro un ejemplo. Si yo tengo la D de dedo, pero antes de esta tengo la C de casa, significa que a la equivalencia de la D le voy a restar la C de casa. Entonces tenemos 500 menos la C de casa, que son 100. Quiere decir que este número CD es 400 en el sistema de numeración decimal. Ahora vamos con la tercera regla, la cual nos dice que las letras no se pueden utilizar en más de 3 ocasiones. Lo máximo que podemos utilizarlas son 3 veces. Por ejemplo, si yo quiero armar el número 50, no vamos a utilizar 5 veces la X, porque estaría mal, porque la X solo se puede utilizar 3 veces. Entonces, por eso la equivalencia de 50 es la L. ¿Por qué? Porque no podemos utilizar las letras más de 3 ocasiones. Y la última regla nos dice que todos los números romanos se van a empezar a leer de tu lado izquierdo. Por ejemplo, si yo tengo este número, vamos a empezar a leerlo desde acá, dependiendo la equivalencia. La M significa 1000 y la C de casa significa 100, por lo tanto tengo 2. Entonces, este numerito es igual a 1200. ¿Cómo llegamos al cálculo de las equivalencias? Empezándolo a leer desde la izquierda. Si ustedes siguen estas 4 reglas, van a poder calcular cada una de las equivalencias de los números romanos y realizar construcción de números romanos. A continuación te voy a explicar cómo podemos calcular estas equivalencias de números romanos al sistema de numeración decimal y viceversa. Pon mucha atención, por favor. Lo primero que vamos a calcular son las conversiones de números romanos al sistema de numeración decimal. Pero no olviden las reglas, porque en base a ellas lo vamos a realizar. Lo primero que vamos a realizar nosotros aquí es observar las letras que nos proporcionan. Posteriormente vamos a calcular cada una de las equivalencias. Aquí tenemos que empezar, recuerden, desde la izquierda. Y tenemos la C de casa. Entonces, vamos a buscar la equivalencia de la C de casa y vemos que es 100. Entonces, después de que ya tenemos la equivalencia de la C, seguimos con la siguiente, que es X. Pero como tengo 2X, significa 20, porque una X es 10. Y finalmente tengo la V. La V significa 5. Quiere decir que este número que tengo yo aquí, CXXV, es 125. ¿Por qué? Porque yo calculé todas las equivalencias. Vamos con el segundo ejemplo. Recuerden que vamos a empezar desde la izquierda y lo primero es observar cada una de las letras que nos proporciona este número. Vamos a iniciar del lado izquierdo con la D de dedo. La D de dedo significa 500. Después nos vamos a ir con la siguiente, que es C de casa. La C de casa significa 100. Entonces ya tenemos 600. Seguimos con la XL. Nos damos cuenta que X es menor a L, por lo tanto tenemos que restársela.
quiere decir que tengo 40, porque 50 menos 10 es 40. Y finalmente tengo 2. ¿Por qué? Porque una i es 1, entonces 2i son 2. Quiere decir que aquí yo tengo 642. Entonces, DC, XL y I es igual a 642. Esto basado en las reglas y en las equivalencias. Así tú puedes calcular la equivalencia de un número romano al sistema de numeración decimal. Ahora vamos a realizar conversiones del sistema de numeración decimal a números romanos. En este caso, lo primero que vamos a realizar es ubicar las unidades, decenas, centenas y unidades de millar. Empezamos. Una vez que tengamos separadas las unidades, centenas, decenas y unidades de millar, vamos a empezar estas conversiones. Recuerden que tenemos que empezar del lado izquierdo, siempre según las reglas. Por lo tanto, vamos a empezar en el primer ejemplo de las centenas. Dice que tenemos 7 centenas, por lo tanto es el número 700. Tengo que buscar la equivalencia de 700, la cual es DCC, porque D es 500, C 100 y C 100 es 700. Ahora vámonos con las decenas, porque ya pusimos las centenas. Dice que tenemos 3 decenas, por lo tanto es el número 30. Buscamos la equivalencia de 30 y vemos que son 3x, porque una x es 10, por lo tanto 3x es 30. Y de unidades no tengo nada, por lo tanto no pongo letras. Entonces, el 730 en el sistema de numeración decimal, convertido al sistema de numeración romano, se escribe DCCXXX. ¿Queda claro hasta ahí? Vamos con el siguiente ejemplo. Lo primero es ubicar unidades, decenas, centenas y unidades de millar. Y empezamos del lado izquierdo con las unidades de millar. Vamos a empezar con 2 unidades de millar. Quiere decir que tengo el número 2000. Si 1000 es una M, 2000 serán 2M. Ya tenemos las unidades de millar. Nos pasamos a las centenas. Dice que tenemos una centena, por lo tanto son 100. Vemos que la equivalencia es C de casa. Seguimos con las decenas y dice ahí que tenemos una decena, por lo tanto es 10. Y 10 en numeración romana es la X. Y finalmente vamos con las unidades, que son 5. Por lo tanto, nos vamos a la equivalencia de 5 y vemos que es una V. Entonces, el 2115 en el sistema de numeración decimal se convierte en MMCXV en el sistema de numeración romano. Ustedes también en algunas ocasiones se preguntarán para qué nos pueden servir estos números romanos. Como les decía en clases anteriores, estos números romanos nos pueden servir para proporcionarnos la hora, ya que algunos relojes tienen este tipo de numeración, o también en su materia de historia, porque ahí vienen los siglos. Y este conocimiento de los números romanos nos puede ayudar a comprender los términos de las lecturas, ¿sale? Entonces, queda claro hasta ahí cómo poder convertir estos números romanos al sistema de numeración decimal. Excelente, niños. Con esta explicación nos vamos a la actividad. Pongan mucha atención, por favor. Se ubicarán en su libro de matemáticas de la SEP, página 113. En el punto número 1 no se realizará nada porque solamente te pide observar las equivalencias del sistema de numeración decimal al sistema de numeración romano. En el punto número 2 tienes que calcular a cuánto equivale cada una de esas letras en el sistema de numeración romana y convertirlas al sistema de numeración decimal. Y finalmente tienes que escribir estos números del sistema de numeración decimal al sistema de numeración romano. Recuerda como te lo expliqué anteriormente, ¿sale? Si tienes alguna duda, puedes repetir el video tantas veces sean necesarias o mandarme un mensaje y yo te ayudo de manera individual. Tómense todo el tiempo que ustedes requieran para terminar esta actividad y una vez finalizada pasaremos a la actividad número 3. Muy bien, niños, iniciamos con tu actividad número 3 en tu materia de historia. Para esto tú necesitarás tu libro y tu libreta de historia. Trabajaremos con el tema
movimiento estudiantil de 1968. El objetivo de esta clase es que tú identifiques cuáles fueron las causas y consecuencias de este movimiento estudiantil de 1968 y por qué aún se recuerda. Antes de iniciar la clase quisiera realizarte algunas preguntas. ¿Por qué crees tú que este movimiento estudiantil se considera uno de los más recordados? ¿Has escuchado hablar tú del 2 de octubre rojo o de la matanza de Tlatelolco en la Ciudad de México? Excelente, niños, vamos a iniciar. ¿Qué pasó en ese año o qué sucedía en México en el año de 1968? Bueno, en México en 1968 iniciaron una serie de protestas, específicamente en la Ciudad de México. Esto lo iniciaron estudiantes con el fin de ejercer la libertad de expresión en contra de nuestro gobierno federal, en contra del presidente de la República Mexicana que estaba en ese entonces en nuestro país. Este tipo de marchas y manifestaciones no fueron bien recibidas por nuestro gobierno y las reprimió mediante la fuerza, y algunos estudiantes, amas de casa, profesores, ciudadanos y empleados fueron encarcelados y también fueron maltratados, ya que al gobierno no le convenía que otros países supieran por los problemas que estaba atravesando nuestro país en aquel entonces. Pero ¿por qué a México no le convenía que otros países se dieran cuenta de los problemas sociales que tenía nuestro país? Esto porque en ese año, en 1968, se realizarían los Juegos Olímpicos en el primer país latinoamericano. Entonces, los demás países estaban atentos de lo que ocurría en nuestro país, por lo que el gobierno trató de esconder esos problemas sociales para que los Juegos Olímpicos se realizaran sin ninguna dificultad. En ese año también en nuestro país un sector de jóvenes protestaba para expresar sus ideas, para exigir cambios en la educación, para exigir al gobierno eliminar privilegios y que se le beneficiara a todos los mexicanos de forma igualitaria. Por eso los estudiantes establecían esas marchas, porque querían expresar su opinión acerca de los planes de estudio, así como también de los beneficios que daba el gobierno a todos los mexicanos. A estas protestas de estudiantes también se unieron profesores, empleados, amas de casa y ciudadanos que estaban inconformes con la forma en que el gobierno ejercía su autoritarismo. Todas estas personas se unieron para exigir mejores condiciones educativas, laborales y que se les beneficiara a todos los mexicanos de igual forma. Pero ante estas marchas y ante este mitin realizado por estudiantes, ¿cómo reaccionó el gobierno? La reacción que tuvo el gobierno no fue la más adecuada. ¿Por qué? Porque en ese entonces, como se iban a realizar los Juegos Olímpicos, el gobierno acusó a estos jóvenes de ser una amenaza social a la paz. Por lo tanto, esto lo difundió en todos los medios de comunicación, periódicos, radio, televisión, etc. Y la demás población veía a estos jóvenes como enemigos en lugar de que se percibiera el objetivo de esta marcha. El gobierno hizo que a estos jóvenes se les viera como amenaza y no como luchadores por la libertad de expresión. Entonces, al ver estos estudiantes que el gobierno los había mostrado como los malos, organizaron una marcha el 2 de octubre de 1968 y esa marcha iba a partir de la plaza de Tlatelolco de la Ciudad de México. ¿Con qué fin organizaron esta marcha? Con el fin de ejercer el derecho a la libertad de expresión ante sus ideas u opiniones sobre la educación y los beneficios que tenían los mexicanos. Entonces, ahí, en esa plaza de Tlatelolco, el gobierno mexicano mandó desaparecer
a todas las personas que participaban en esa marcha y con esto provocó muertes de estudiantes. Algunos quedaron heridos y otros tantos encarcelados. Esas fueron una de las consecuencias negativas que tuvo para nuestro país este movimiento estudiantil, ya que muchos estudiantes murieron, otros tantos quedaron heridos y otros tantos encarcelados. Pero, ¿qué otras consecuencias tuvo este movimiento en nuestro país? Otra consecuencia fue que otros sectores de nuestro país, distinto a este estudiantil, se unieron ante esas protestas en contra de esa represión que había utilizado la policía y el ejército contra esos estudiantes. Como podemos observar, niños, en esta época y en este movimiento estudiantil de 1968, el derecho a la libertad de expresión fue reprimido por la hostilidad de nuestro gobierno, ya que a este gobierno no le convenía que otros países se dieran cuenta de los problemas sociales que había en nuestro país. Por eso, niños, el 2 de octubre de 1968 se le conoce como Octubre Rojo o también como la matanza de Tlatelolco, porque aquí murieron muchas personas luchando por los derechos en cuanto a una mejor educación, a la libertad de expresión y a que todos los mexicanos tuviéramos los mismos beneficios. Queda claro hasta ahí por qué se le llamó Movimiento Estudiantil de 1968. Excelente, niños, ahora nos vamos a ir a la actividad. Pongan mucha atención, por favor. Para realizar esta actividad te ubicarás en tu libreta de historia, colocarás la fecha, título, instrucciones y tu nombre. Posteriormente vas a responder el siguiente cuestionario. Puedes apoyarte en la explicación que te di anteriormente en el video o en tu libro de historia, páginas 150, 151 y 152. Tómate el tiempo que tú requieras para que realices esta última actividad. Excelente, niños, han llegado al final de su clase. Muchas gracias por haber prestado la atención necesaria para que ustedes puedan comprender las explicaciones y realizar sus actividades. Recuerden que las evidencias las estaré esperando en el transcurso del día. Concéntrate, por favor, y realízalas de manera adecuada. Te mando un fuerte abrazo y un beso de parte de tu maestra, que te quiere mucho y espera verte muy pronto. Deseo que tu día sea excelente y te espero en la clase de mañana. Bye.